Así que este texto de Mateo 5 y versículo 8 constituye una de las bienaventuranzas, como veis, más dirigidas hacia lo interior de nuestra personalidad, porque en las otras es verdad que también se habla de cosas internas. Cuando se hablaba de los pobres en espíritu, estábamos hablando en realidad de la persona humilde y que sabe que en sí misma no es nada, la persona pobre en espíritu, que se da cuenta de que el hombre delante de la grandeza y la inmensidad de Dios no es nada. Por lo tanto, él sabe que no puede presumir de nada delante de nadie. Y las demás otras también, todas las bienaventuranzas se refieren, por como estamos viendo, a esos rasgos distintos. Pero es que cuando llegamos a este texto del versículo 8, esta bienaventuranza sobre los limpios de corazón, parece como si estuviéramos poniendo el dedo en el centro mismo, de todo lo que es esa personalidad espiritual del creyente. No en vano se nos habla del corazón una y otra vez en las Escrituras como el aspecto más profundo de lo que somos. Y si el corazón está bien, así será nuestra vida. Y si el corazón está mal, también será de esa manera, estará mal. El corazón, según el Señor Jesucristo, es de allí de donde dice salen todos los malos pensamientos y las malas intenciones, y todo deseo y todo aquello que es contrario a su ley. Está hablando del corazón en su estado natural, es decir, después de la caída, después de lo que experimentaron Adán y Eva, después de la transgresión original, el corazón humano quedó en ruinas. Cuando Dios lo creó era limpio y había pureza en aquel corazón, porque Dios todo lo creó bueno. Y el corazón del hombre, sus intenciones, sus deseos, sus pensamientos, originalmente eran buenos. Pero cuando el Señor Jesucristo se refiere al corazón del hombre, ya no dice que sean buenos. Él dice, por el contrario, que del corazón del hombre sale toda la corrupción y toda mala intención. Esa es, digamos, la base, la sede de donde se puede hablar de que está instalada la agencia diabólica. La agencia del diablo está asentada e instalada en el corazón humano. Ahí se ha instalado y desde ahí controla y domina nuestra vida, nuestros pensamientos, deseos, etc. Esta es una realidad. Es la realidad, porque cuando hablamos de la caída, de la transgresión y de los efectos de la caída, resulta que es que estamos hablando de una corrupción de la naturaleza. Y lo que era bueno originalmente se convierte en algo corrompido. Y el príncipe de la corrupción es Satanás mismo. Por tanto, fijaos que no puede haber un corazón limpio fuera de la relación con Dios y con Jesucristo. Encontramos lo que llamamos así un poco entre comillas buenas personas en el mundo, porque la gracia común de Dios, la gracia que Dios derrama abundantemente sobre muchas criaturas, hace que muchas personas tengan ciertos buenos sentimientos. Claro que sí. Estamos hablando de algo que hay que darle el mérito a Dios mismo. Dios ha dejado en el corazón humano restos de su bondad, y Dios ha dejado y ha puesto también en ciertos corazones esos sentimientos de solidaridad, por ejemplo, de filantropía, de estas intenciones buenas. Claro que sí, porque de esta manera el mundo se puede más o menos gobernar y puede ir adelante. Pero si miramos más a fondo
Cuando el Señor Jesucristo dice que del corazón del hombre sale todo lo que sabemos que dice aquí, todo lo malo, no hace excepciones, porque no dice del corazón de algunos hombres, no dice de unos cuantos, no dice de los de una determinada época, o de los de una determinada raza, o de una cultura, dice del corazón del hombre, genéricamente, hombre y mujer, todos los seres humanos. Y de ahí nace esa tendencia hacia el mal, y podemos, como he dicho, ver que en esa palabra, el corazón, está hablándonos de la voluntad y de todo lo que determina que una persona se aparte de Dios, quebrante su ley y haga el mal y el daño que así le esté asignado. Por lo tanto, estamos en la necesidad también de decir, esta cualidad de limpio corazón la vamos a encontrar solo en los corazones regenerados, y es una manera de percibir, de darnos cuenta, siempre que hemos de tener también presente que no somos infalibles en los juicios sobre las personas, pero vosotros mismos os dais cuenta, ¿verdad?, que a veces al tratar con determinadas personas nos encontramos a personas que siempre están pensando lo malo, que siempre interpretan todo mal, que siempre tienen en sus pensamientos sospechas, que siempre están dando vueltas en su mente a aquello que es negativo. Pero eso es un indicio, eso es una señal de que ahí no estamos tratando a alguien con un corazón limpio. Porque cuando uno está pensando el mal, o está siempre sospechando de otros, o ve malas intenciones en los otros, y siempre está en ese mundo, digamos, encerrado de negativo, pues ahí, ¿cómo podemos ver un corazón limpio? Y eso es algo que debe llamarnos siempre la atención, ¿verdad? Por el contrario, la persona de limpio corazón coincide con aquello que dice el apóstol en 1 Corintios 13: el amor no piensa el mal. El amor no piensa el mal. Claro, ¿por qué? Porque el amor, el ágape del que habla 1 Corintios 13, el amor verdadero, es el amor que está plenamente identificado con la verdad y la pureza, y no le interesa ese reino del mal. El cristiano en ese sentido puede llegar a ser también, a veces puede ser ingenuo, y claro, está expuesto a que le engañen, y que está expuesto un creyente a que le hagan toda clase de daño, porque no va por la vida, no va con la malicia, con el sentimiento de que alrededor todo está en contra. Por el contrario, un corazón limpio, pues puede ser que esté mucho más tranquilo y sea más inocente, pero al mismo tiempo, claro, tiene ese peligro, corre ese riesgo de ser víctima de otras malas intenciones ajenas. Bien, por lo tanto, ahí tenemos unas ideas sobre lo que significa este limpio corazón. Dios nos justifica de nuestros pecados. Dios ha cambiado nuestra visión del mundo y de las personas y de los propósitos y de las intenciones, y nos ha dado un corazón limpio. La bendición que está unida a esta bienaventuranza es que los de limpio corazón, dice, verán a Dios. Y claro, esto es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué dice esto aquí? ¿Por qué no lo ha dicho con referencia a los que lloran, o a los que tienen hambre, o a los que son misericordiosos, o los mansos?
¿Qué no dice de eso? ¿Es que acaso esos no van a ver a Dios? Bueno, es que ya hemos dicho, aquí cada bienaventuranza no nos está hablando de una categoría de personas, de un grupo de bienaventurados, un grupo de mansos, un grupo de misericordiosos, no. Es como si dijéramos, bienaventurados los que tienen todo esto, pobres en espíritu, que lloran, que tienen hambre de justicia, misericordiosos, mansos. Esto es una persona, en una persona está todo esto. Pero además, bienaventurados, en este caso, los de limpio corazón, es decir, la misma persona que es manso, humilde, etcétera, toda la misma persona tiene otra bendición añadida. No solo que heredará la tierra, no solo que será saciado si tiene hambre y sed de justicia, no solo que será consolado o que heredará el reino de los cielos, no solo esto, es que además esa persona verá a Dios, porque es la misma persona. Estamos hablando de la persona que es el creyente, es la figura del creyente, es la persona que ama al Señor, que está en relación con Dios. De sus muchas bendiciones, una de ellas es esta, que verá a Dios. Y esto nos hemos de preguntar que cómo hay que entender esta expresión, cómo hay que entender la idea de ver a Dios. Porque, por un lado, como sabéis, Dios es espíritu, y se nos dice explícitamente en las Escrituras que a Dios nadie le vio jamás. De manera que, desde luego, cuando estamos hablando de ver a Dios, estamos hablando de algo mucho más profundo que simplemente la visión material, la visión física. No puede referirse a esto porque un espíritu es un espíritu y estamos hablando de otra dimensión y de otro mundo. No es como salir al campo y ver los árboles, o ver las montañas, o mirar hacia arriba y ver la luna, el sol, las estrellas, o como vernos unos a otros. No es la visión misma física de la que se está hablando aquí, porque estamos hablando de ver a Dios, a un espíritu, a un ser espiritual. ¿Y cómo se puede ver a un ser que es invisible? ¿Cómo se puede ver a Dios cuando no hay forma de ver a Dios con esta visión que tenemos ahora? Pues naturalmente hay algo que dice el doctor Lloyd Jones que a mí me gusta en el análisis de las bienaventuranzas, y es que estas promesas que tenemos aquí, heredarán la tierra, recibirán consolación, todas estas promesas, y aquí verán a Dios, estas promesas en parte se cumplen aquí ahora y en parte de una manera plena en el reino que ha de venir, pero en parte también aquí. Eso es muy importante, porque para nuestra propia felicidad y paz mientras vivimos en este mundo, hemos de saber que Dios, por ejemplo, consuela al que llora. Dios consuela, Dios da consolaciones. Y todo lo que leemos en estas bienaventuranzas podríamos encontrar en las Escrituras que de alguna manera Dios nos da algo de todo eso, nos da un anticipo, nos da una prueba para que lo gustemos y sepamos en qué consiste eso. Y hay algunas de estas cosas que realmente son extraordinarias, maravillosas. Es que incluso alguien dice, bueno, pero aquí Dios, cuando habla de que heredaremos la tierra, si yo no tengo ni un palmo cuadrado de tierra, puede pensar alguno, ¿cómo? Dice, no, pero tú sal al campo, sal y mira el mundo y piensa que eso es de tu Señor, tu Creador, que Dios te lo ha dado en promesa ya. Puedes sentirte seguro de que eso que estás pisando es tuyo, como Abraham pisó la tierra y aún antes de poseerla sabía que Dios le había prometido que para él y para su descendencia era aquella tierra, aunque él no la poseyó permanentemente, era para él y para los suyos. Todas las cosas son vuestras, dice el apóstol, todo es vuestro, todas
cosas. Pues por eso en estas bienaventuranzas hemos de ver un cumplimiento ahora ya presente y también un cumplimiento para el más allá en su forma plena y total. Pues lo mismo, ver a Dios, esa experiencia de ver a Dios no la podemos tener en la carne mientras estamos en el cuerpo. No se está hablando, no es una promesa de que Dios se nos aparezca, no es eso. Claro, interpretado al pie de la letra, alguno podría pensar: Dios se aparecerá, Dios se dejará ver de los de limpio corazón. Y de hecho ya sabéis que hay algo de esa interpretación dentro de la Iglesia católica romana, porque muchas de esas apariciones de vírgenes, de santos, del propio Jesucristo incluso, todo eso siempre lo asocian a personas que ellos llaman santas, a personas excelentes o de limpio corazón, y lo relacionan, lo unen a esto, y en realidad no tiene nada que ver, no son apariciones de Dios. Nosotros no vamos a ver a Dios en una aparición, ni en una teofanía, ni en nada de todas aquellas formas en que Dios se manifestaba. No, nosotros aquí en este mundo ya podemos empezar a ver a Dios. Pero claro, ¿cómo vamos a ver a Dios? Pues vamos a ver a Dios en la revelación que Él hace de sí mismo. Es muy importante, porque muchas personas, realmente el incrédulo no ve a Dios en nada. El creyente que vive en comunión con Dios ve a Dios en todo. Nosotros vemos a Dios en los acontecimientos de la historia, lo que sucede cada día, la vida cotidiana. Vemos la mano de Dios, si queréis decirlo así. Vemos la presencia de Dios, constatamos la presencia de Dios en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en todo aquello que estamos viviendo, o también en nuestras alegrías, en nuestros gozos. Vemos a Dios en la creación. Vemos a Dios en la creación, porque los cielos cuentan, exhiben la gloria de Dios. Según el Salmo 19, los cielos exhiben la gloria de Dios, la naturaleza y la creación manifiesta esa gloria suprema de Dios. Nosotros vemos a Dios en la faz de Jesucristo, cuando Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Él se ha revelado, se ha manifestado la plenitud de la divinidad. Y aunque no vemos a Jesucristo en la carne, aunque otros sí que le vieron, le vemos en una manera real a través de las Escrituras, porque le conocemos. No hace falta que sepamos sus rasgos físicos, no hace falta que tengamos una fotografía o una estampa. Le conocemos porque conocemos su pensamiento, que es la manera más directa de conocer a una persona. Conocemos de su amor, de su sacrificio, de su sabiduría. Todo esto lo conocemos. Por lo tanto, hemos visto en la faz de Jesucristo al mismo Padre, porque el que le ha visto a Él ha visto al Padre. Fijaos entonces si hay formas en que podemos decir: pues sí, realmente cuando lo veamos bien estamos ya empezando a ver a Dios. Vemos a Dios en su iglesia, porque ese es su cuerpo. Vemos a Dios en su iglesia, y eso es una de las importancias tremendas que tiene la comunión cristiana. La relación de los miembros de la iglesia, la comunión fraternal, no es una cosa social, no es pasar un buen rato, no es divertirnos en algo, no es eso. Y eso que lo tengan en cuenta mucho los jóvenes, porque a veces los jóvenes piensan en la relación social dentro de la iglesia, en la amistad, que está bien, buena cosa es, pero no es la cuestión esencial. Lo importante de la comunión fraternal de la iglesia es que los unos en los otros vemos reflejada la gloria de Dios, y vemos reflejado el amor de Dios, y vemos reflejado lo que de verdad significa tener una comunión con Dios. Por eso no podemos
No podemos prescindir de la Iglesia. Porque hay una teoría de muchos individualistas, de personas que dicen, sí, yo soy creyente, pero no quiero saber nada con ninguna iglesia. Primero, porque se sienten superiores a todas las iglesias, y segundo, porque no comprenden que la comunión con Dios no es posible. No es posible cortando y dejando la iglesia a un lado. La iglesia de Dios, por imperfecta que sea, por molestos que sean algunos hermanos, por impertinentes que a veces se pongan, por tonterías que se hagan, por chismes que se cuenten, por muchas cosas negativas que pueda haber, por mucho que pueda haber negativo, la Iglesia de Dios sigue siendo el reflejo mismo de la presencia de Dios entre nosotros. Es el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, vemos a Dios en la Iglesia. Otros no la ven. Otros no ven a Dios ni en la Iglesia ni en ninguna parte, porque el espíritu maligno, espíritu incrédulo, pues por supuesto ese no ve a Dios en nada, ni en la Biblia, ni en la creación, ni en la Iglesia, ni en la providencia divina, en nada ven a Dios. El que tiene limpio corazón ve a Dios, ya empieza a verlo en todas estas cosas. Y eso es algo sublime. Es verdad, pues, sigue siendo verdad, Dios es espíritu y nadie vio a Dios jamás. Porque lo que es la esencia misma de la divinidad es totalmente imperceptible para los sentidos humanos. Ni la razón, ni nuestros pensamientos no pueden abarcar ni comprender la esencia de la divinidad. Pero a Dios también se le conoce por sus atributos y por sus obras, por su carácter, por su redención, y eso lo hemos de ver en todas estas cosas. Por tanto, hermanos, esta es una gran bienaventuranza, este es un privilegio que está unido al de todos los otros privilegios que tenemos aquí: recibir consolación, heredar el reino de los cielos, poseer la tierra, alcanzar misericordia, además ver a Dios encima de todo esto. Y es algo para agradecer profundamente esa obra gloriosa, la persona de Jesucristo, que nos hace viable y posible contemplar la paz de Dios en Él mismo. Que el Señor os bendiga. Amén.